Esta es una producción de House of Films. Pues realmente tendríamos que hacer conciencia si realmente los extranjeros, que son a los que hoy están en el ojo del huracán, son los que más discriminan. Si los pueblos indígenas se han visto afectados por la gentrificación, pues sí, ¿no? Desde hace mucho por los mismos mexicanos, si quieres, y seguramente en otras latitudes, seguramente también. No debería de haber repudio absoluto a los extranjeros. O sea, eso es lo que no tiene sentido. O sea, cuando hablamos de pueblos indígenas, entonces no los conocemos, no defendemos. ¿Y por qué a los gringos sí les ponen cosas bonitas y a nosotros nos ponen, Ándale. sigue bien feo mi barrio, ¿no? Hay un desplazamiento de aquellas personas que vivían en estas zonas y que hoy ya no pueden pagar las rentas de esto. Con más o menor exposición se hace algo, o hay alguien que está diciendo algo todo el tiempo, pero no hay un cambio visible o tangible, ¿no? Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland. Bienvenidos a Noche de Jueves, Noche de Researchland. Hoy vamos a tocar un tema que ha generado muchísima polémica alrededor de la Ciudad de México en específico, y es que en 2022 la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un acuerdo para atraer nómadas digitales, estas personas que viven en otros países, que son residentes de otros países, pero que vienen a México a trabajar y rentan, viven, se desarrollan en diferentes lugares de la Ciudad de México. Hoy la actual jefa de gobierno, la señora Clara Brugada, dice que no, que van a enviar una ley que prohíba la compra de un edificio únicamente para el tema de la renta por Airbnb, y además enviarán una iniciativa para poder establecer un índice de precios a las rentas de los principales lugares donde hay gentrificación. Ese es el tema de hoy. Van a empezar por la Roma y la Condesa, pero lo vamos a platicar más a detalle. Así iniciamos Noche de Jueves, Noche de Researchland, y para eso quiero presentarles a mis dos compañeros. Primero, a mi querido Pablo, el señor de los datos. Él es CEO de Researchland. ¿Cómo estás? Muy bien, yo, un poco confundido con el tema, porque es un tema que te puede llevar a muchos lugares, ¿no? A cosas positivas, a cosas negativas, que creo que además ha pasado muchas veces en esta ciudad, ¿no? Y en otras ciudades, en otros municipios, incluso San Miguel de Allende, podríamos mencionar, pero que ahora nos tiene muy espantados y como que se le echó demasiada publicidad a esto. Y pues sí es un tema que se ha vuelto relevante y vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Claro que sí. Y del otro lado quiero saludar en este nuevo foro, en esta silla, al zar del análisis antropológico. Él es Luis Muñiz, es gerente de desarrollo organizacional. ¿Cómo estás? Por primera vez en esta silla. Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por tenerme en la silla de nuevo. Y pues nada, pues sí, como dice Pablo, un tema pues con muchas aristas y muchos matices. Por un lado, pues pareciera que tiene mucho de positivo, pero también por ahí hay cositas que no están tan chidas, la verdad. Y bueno, pues ya vamos a estar platicando de eso y vamos a desentrañarlo. Así es. Y para que no sea una opinión, si les parece bien, primero vayamos con los datos. Vamos con estos datos para conocer el contexto de la gentrificación. Lili, si nos puedes ayudar, por favor. México es el país de Latinoamérica con más nómadas digitales y durante la pandemia, la cifra de extranjeros trabajando de manera remota en México se triplicó. La Ciudad de México se promueve activamente como destino para este sector. ¿Cuál es el impacto en las rentas? Las rentas en zonas como Roma, Condesa y Juárez han subido cerca del 40% entre 2023 y 2025, según la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Las rentas comerciales de pequeños locales han pasado, por ejemplo, de 8,000 a más de 17,000 pesos mensuales en algunos puntos en específico. ¿Cuál es la contribución económica? En 2022, el gasto total combinado de turistas y nómadas digitales en la Ciudad de México fue de 9,300 millones de pesos, lo que equivale a 541 millones de dólares. Pues ahí están los datos. Y con eso empezamos esta conversación porque es una realidad dual. Es decir,
de un lado, por supuesto, la derrama económica que dejan estas personas que llegan a trabajar a la Ciudad de México, pero que son originarios de otros países, que tienen ingresos por empresas de otros países. Es muy importante para el comercio, para desarrollo social, para desarrollarse las propias personas que trabajan en estos lugares. Pero del otro lado, también genera presión social, es decir, hay un desplazamiento de aquellas personas que vivían en estas zonas y que hoy ya no pueden pagar las rentas de esto. ¿Es bueno, es malo? No lo sé. Por eso quiero preguntarles a ustedes qué opinan acerca de este tema que es la gentrificación. Y primero, si saben qué es gentrificación. Pues hicimos una encuesta y preguntarle a las personas qué es la gentrificación o si sabes qué es la gentrificación. Y el 48.8% de las personas nos dijo que sí sabe y piensa que es cuando suben las rentas y los habitantes originarios se tienen que desplazar porque ya no les alcanza. Ese es como el concepto que tiene la gente en la cabeza. Y creo que es el concepto que más se ha visto ahora en las noticias y demás, pero que le falta muchísimo, ¿no? de contexto, le falta muchísimo de entender las partes positivas y las partes negativas que tiene esta gentrificación y cómo ha sucedido en un montón de lugares y bueno, pues sí trae muchos problemas quizás, pero también trae muchos beneficios y tiene mucha lana al respecto, ¿no? Uh-huh. Y la segunda contestación tiene que ver con justo con esta parte positiva, que dice que sí han llegado nuevas inversiones a la zona, y entonces van modernizando esa zona, y eso, por otro lado, hace que suban las rentas, que se vuelva más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que haya gente que estaba rentando ahí, que ahora ya no le alcanza, y entonces esa gente está molesta. No sé si debería estar molesta con la situación más que con los extranjeros que están aquí, ¿no? Porque el extranjero viene, deposita su dinero y finalmente creo que pues eso es positivo para el país. Sí, que te saquen de tu casa porque ya no te alcanza, pues tampoco está padre, ¿no? Pero no sé, tiene como muchas cosas. Muy bien. Tú, Luis, ¿qué opinas alrededor de esto? Me gustaría primero, lo que platicamos un poquito hace un momento, el ir como desmenuzándolo, ¿no? Primero empezar con qué es gentrificación y a lo mejor platicar de qué tiene bueno, porque sí tiene quizá cosas aparentemente positivas y ahorita a ver si son solo aparentes o si son positivas. A ver, ¿no? pero de entrada, ¿sí entiendes tú el término gentrificación? ¿Tú dirías que sí? Ahorita yo diría que sí. Ok. Pero sí dirías que... Sí, yo diría que sí, que es de entrada que llegue gente de un nivel socioeconómico más alto al habitual del lugar que se está gentrificando, que haya un embellecimiento también del barrio sobre pretexto de la mejora social, pero que este embellecimiento también encarezca el espacio, tanto locales como vivienda, y eso obligue a quienes son los habitantes originales, como decía Pablo, pues a tener que mudarse porque ya no se puede pagar. Y entonces de pronto sí el lugar es muy bonito y encuentras unas cafeterías preciosas, pero que son impagables, ¿no? Un café y voy a exagerar, pero un café de 100 pesos que para el habitante original, pues no está acostumbrado al café de los 30 pesitos que puede comprar la señora del localito original, y entonces ya no se puede pagar, ya no se puede vivir y ya no se puede comprar ahí. Y tiene que moverse a lugares que sí pueda pagar. Y entonces, bueno, pues sí es triste, a sopesar, de que el lugar es más bonito. Un lugar que ya no van a poder disfrutar. Pero yo te pongo otro contexto. Sí, claro. Una persona que es dueña de un predio en esa misma zona, que hoy por hoy su predio valía 10 pesos, ayer valía 10 pesos y hoy vale 1,000. No, claro. Entonces está feliz de que eso esté pasando. Y antes no tenía luz y ahora ya tiene. Y antes no tenía seguridad y ahora ya tiene. Y antes no tenía X cantidad de servicios y ahora ya los tiene. Entonces, pues sí tiene sus cosas buenas y pues tristemente esas cosas buenas traen algunas cosas negativas, ¿no? Muy bien. A ver, pues el concepto de gentrificación es un proceso de transformación urbana de barrios o zonas tradicionalmente populares
que a menudo han generado un alto valor cultural o histórico y que experimentan una renovación o revalorización. Esto lo que genera es que atraigan a nuevos residentes con un mayor poder adquisitivo y esto provoca, por supuesto, aumento en los precios en las rentas, los servicios y los productos y pues eso es lo que hoy podemos determinar como gentrificación en términos de concepto. Esa es una gentrificación que más o menos se parece a lo que ustedes están diciendo. Una mezcla. Es una mezcla de Sí, todo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero entonces, a ver, hablando del desplazamiento de los pobladores originarios, ¿no? Que es justamente lo que está entrando Pablo a decir. Bueno, sí hay un desplazamiento, pero también hay otro lado de la moneda. Estamos a punto, no sé si sabían, pero estamos a punto de celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. Entonces, en esta lógica del discurso de gentrificación, que no queremos desplazar a los pueblos originarios, ¿en realidad conocemos a personas que son originarias de pueblos indígenas? O sea, porque ese es un poco el discurso, ¿no? Bueno, Sí. ¿Conoces a alguien que sea originario de un pueblo? También preguntamos eso, hicimos una encuesta, 37% dice que no conoce absolutamente a nadie. Otro 19% dice no, pero me encantaría. Entonces, en realidad estás hablando de que casi el 57-60% no conoce a nadie de un pueblo originario. Entonces, yo honestamente te podría decir que probablemente no conozco a nadie de un pueblo originario. Entonces, básicamente la respuesta es no. La gran mayoría de las personas no conocen a alguien de un pueblo originario. O sea, yo sé que el tema no solo va enfocado a pueblos indígenas, pero pues entonces en veces sí y en veces no. O sea, cuando hablamos de pueblos indígenas, entonces no los conocemos, no defendemos, pero sí la gentrificación es fea. no, como, bueno, a ver, si la pregunta es si los pueblos indígenas se han visto afectados por la gentrificación, pues sí, ¿no? Desde hace mucho por los mismos mexicanos, si quieres, y seguramente en otras latitudes, seguramente también. Posiblemente más que los demás, ¿no? ¿Los pueblos indígenas? Sí, o sea, son los que han sido más afectados. Sí, bueno, pues sí, si nos vamos mucho más atrás, pues peor, ¿no? Pero ¿por qué no conocemos gente originaria? Pues a lo mejor de pronto nos encontramos con algunos, desgraciadamente, pidiendo dinero o ayuda en la calle y los escuchamos hablar su lengua originaria y pues a lo mejor sí nos cruzamos con algunos que están vendiendo artesanías, etcétera, pero que conozcamos como personas que se desarrollan o se desenvuelven en nuestra sociedad como, y a lo mejor suena muy feo y lo voy a poner muy entre comillas, como iguales que trabajan en una oficina con nosotros, etcétera, y son orgullosamente de raíces, pues no conocemos, pero porque los desplazamos hace mucho, porque los sacamos de sus lugares de hábitat, sí, pues así lo podemos llamar, original, desde hace muchísimos años. Entonces, sí, la gentrificación también los ha afectado, y no solo nosotros, ¿no? La gentrificación general, global. Pero ni siquiera los conocemos. O sea, los han afectado. Y eso seguramente en algún discurso. y si seguimos avanzando y si nos ponemos a lo mejor muy exquisitos, diría, seguramente eso nos va a pasar en algún momento muy a futuro, o sea, no mañana, pero nos ocurrirá en algún momento. Las subculturas o la tribu urbana mal llamada tepiteños, mañana ya no van a vivir en Tepito y van a tener que migrarse a otro lado, porque Tepito es uno de los próximos barrios que va a ser embellecido, emburguecido. Ok, pero a ver, haciendo conciencia acerca de esto, ¿no? Y sé que también Pablo trae respuestas del panel, pues realmente tendríamos que hacer conciencia si realmente los extranjeros, que son a los que hoy están en el ojo del huracán, son los que más discriminan. Nosotros no discriminamos, por supuesto, ¿no? Porque no siempre podemos contestar con una respuesta contundente como, pero es que ellos son peores, ¿no? Esa es la respuesta universal ahora. Ellos son peores. ¿Pero discriminamos, Pablo? ¡Guau! Me da hasta miedo decir esta respuesta. Sí, le preguntamos a la En gente. arenas movedizas. Sí, ¿a qué hora nos pusimos en arenas movedizas? 68% habla de que sí hay una discriminación constante o cuando menos a veces de alguna persona de pueblos originarios, ¿no? Entonces,
Pues sí, es un doble discurso. Ujú. La gentrificación ha pasado históricamente De acuerdo. en muchos lugares de este país, sobre todo, pero pues prácticamente de todos los países en donde han sido conquistados de alguna manera, Y y por entonces necesidad es. desplazados de alguna manera. Em, Sí, sí, por necesidad, porque hay ciertas zonas que de repente cambia su uso del suelo, por Ujú. ejemplo, Exacto. y entonces pues ya es un uso más comercial que un uso residencial, digamos. Exacto. 1000 calles han pasado eso, en donde ponen un restaurante y de repente empieza a crecer la zona y se vuelve súper cara. Ujú. Santa Fe, eran tiraderos de basura, por el amor de Dios, y minas de arena. Y llega a una universidad, se pone ahí y luego empiezan a llegar personas y luego ponen un centro comercial enorme y luego ahora se resulta que es una de las zonas pues caras para vivir en este país, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tanto es malo eso? ¿Qué tanto históricamente no ha sucedido 1000 veces? ¿Por qué en este momento es tan trágico? ¿Nada más es porque son extranjeros? Creo que tiene que ver también con la velocidad que está ocurriendo. Esto que estás contando fue muy, digamos, silencioso y con pasos mínimos, digamos, ¿no? Hace unos días fuimos a visitar no es un albergue, es un asilo. Fuimos a Sí. visitar un asilo y nos contaban las monjitas que administran el asilo que justo ellos tenían su primer establecimiento en el centro de la ciudad. De pronto, porque ya era impagable para ellas y ya no era manejable para ellas, fueron desplazadas hace muchos años. Ni siquiera ninguna de las que nos lo contaron vivió esa experiencia. Pero fueron desplazadas y tuvieron que irse a la periferia de la ciudad. En este caso, en ese momento, Coyoacán era la periferia y no había nada en Coyoacán. Y de pronto, cuando pasa el tiempo, se dieron cuenta que estaban en uno de los lugares más chidos para poder vivir y ahora es un lugar, la verdad, bastante bonito. Incluso ahí, medio para ayudarse a mantener el lugar, tienen una cafetería muy bonita, pero fueron víctimas, entre comillas, del desplazamiento, pero también beneficiadas del mismo Sí. posteriormente. Entonces hay una dualidad ahí, pero ese desplazamiento silencioso, ¿no? Pasaron muchos años para que Coyoacán fuera lo que hoy conocemos como el gran barrio de Coyoacán, ¿no? A ver, y yo quiero hacer un zoom a esto, porque 38%, no estoy hablando de opiniones personales, 38% de la respuesta de la encuesta dijo, sí, con frecuencia creo que hay discriminación a los pueblos indígenas. Y 30% dijo, sí, a veces. O sea, estamos hablando del 68% de las personas que sí ven discriminación. Yo no veo marchas para defender los derechos de los pueblos indígenas. Entonces es un doble discurso, ¿no? No, bueno, pero que no se vea no quiere decir que no existan. Hay marchas incluso históricas, hay movimientos históricos como el ZLN, no podemos decir que no se ha hecho algo. Hoy el ZLN, Sigue vigente, que no tenga foro es otra cosa. que no Si tiene... tú te metes a su página, todos los días hay alguna publicación de algo que está ocurriendo. Pero es con un ellos. tema de foro, Por supuesto, es un tema de exposición, claro que sí. es un tema 100% de... Sí, es un diario de Irigoyen, si no lo veo no existe. Pero yo creo que sí, que siempre ha habido esta defensa Ujú. a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, pero de fondo se ha hecho algo, No, porque esto que estás diciendo, el ZLN, Dios santo, pues estamos hablando de 1980 y tantos, sí. ¿no? De los 90, ¿no? Sí. Pues, No, sí, Ochenta y- se arma en los 80 y tantos. 80 y tantos. El mayor momento exponencial 90, pero sí. El mayor momento. O sea, ¿cuánto es? 90 y... Déjame echar cuenta, 88. Ay, Es cuando mi edad. realmente explota brutalmente, que es el cambio de sexenio Ya. entre Carlos Salinas de Gortari Ujú. y Ernesto Zedillo. Y ahí, en ese diciembre del 88, es cuando explota todo el movimiento y luego pues ya viene todo lo que ya conocemos. Ujú. Pero estamos hablando del 88 hasta y atrás ni se diga, Lucio Claro. Cabañas y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esto es algo que pues, tiene toda la historia del mundo y nunca, yo veo que sí defienden, pero no defienden, y sí dicen, pero no dicen, y sí hacen, pero no pasa nada. Pero no pasa nada, exacto. Ese es el punto. De pronto, con más o menor exposición, se hace algo. O hay alguien que está diciendo algo todo el tiempo, pero no hay un cambio visible o tangible, ¿no? Pero las masas no son las que defienden los derechos de los pueblos indígenas.
son comunidades tzotziles Ah, claro. en regiones de la Sierra de Chiapas. Claro, incluso digo, ya pensando como más recientes, cuando los wixárikas también hicieron movimientos, pero es la misma gente la que empieza a alzar la voz y de pronto hay algunos exponentes, o algunas personalidades que les ayudan a tener foco, cámara, pero bueno, no pareciera que se hace mucho, ¿no? En el caso de los wixárikas en su momento, bueno, pues evitaron que la minera entrara en ese momento o entró de otra manera, no estoy muy seguro cómo terminó esa historia, pero tienes razón, Pablo. De pronto ya no sabemos en qué más va la historia, qué más ocurre con ellos. Ahora, eh, contestando mucho más específicamente tu pregunta, pues tiene que ver con que hablamos y gritamos quizá sobre lo que nos está ocurriendo desde lo personal, ¿no? Desde la individualidad. Entonces, como nosotros no pertenecemos a los pueblos indígenas, no tenemos raíces, sangre de alguna comunidad, pues está ahí, está bonito que sepamos de ellos, pero cuando ya nos empieza a pegar porque me quieren desplazar de mi hogar, entonces ahí sí tengo que alzar la voz. Creo que por ahí va. Y eso es Sí nos pega de manera más directa. Sí, sí hay un ¿No? tema de desplazamiento, pero no es nuevo. No es O sea, ha para nada, pasado sí, muchísimas veces. todo el tiempo. Yo por eso vuelvo a hacer la pregunta. Ujú. ¿Esto es un tema de veras de gentrificación y desplazamiento de personas o es un tema de que nos caen mal los extranjeros hoy por algún asunto que a lo mejor tiene que ver también con el gobierno de los Estados Unidos de este momento? No lo sé, Ujú. pero ¿por qué hoy es Tan- tan fuerte, ¿no? Este movimiento toma tanta relevancia, ¿por qué? o, No o sé. con el discurso que hoy tenemos, ¿no? Pero a ver, justo retomando lo que acabas de decir, porque Sí. me gustó mucho, seamos conscientes de, bueno, hay movimientos, por supuesto hay movimientos, ha habido movimientos de muchos tipos, de muchos estilos, defendiendo cosas, pero a nivel masa, ¿realmente estamos haciendo algo diferente para apoyar a cualquier comunidad o no? Hicimos la pregunta también de si has comprado algo hecho por comunidades indígenas. Ustedes han comprado, porque ese es la materialización del apoyo, del sustento de estas personas. Sí, creo que sí, creo que todos hemos comprado, y a lo mejor Pues te sorprenderías. y a lo mejor ahí me voy a, bueno, ahorita me vas a Te sorprender. sorprenderías, ahorita te va a sorprender con la encuesta. Digo, y ahí me voy a morder la lengua porque a lo mejor quienes más compran artesanías, pues son los extranjeros, ¿no? El turista. Y ellos regatearán, ¿no? También, como lo hacemos aquí en México. Quizá no por la diferencia de lenguaje, pero seguramente lo piensan. Pues mira, 40% dice que no ha comprado nunca una artesanía hecha por comunidades indígenas. 40% es Sí, me muchísimo. quedo boca abierta. Solo 42% dice que sí, con cierta frecuencia, y hay un 18% más que dice que sí ha comprado, pero pues hay de vez en cuando cuando va a algún lugar y pues algún souvenircito de la zona, ¿no? Ándale, exacto. El Esto recuerdito. que dices también es importante. ¿Cuántas veces compran y ya es lo menos? Ajá. Oye, no, no está padre. Le dedicó no sé cuántas horas tejiendo, bordando, lo que sea, haciendo la artesanía, cualquier tipo de artesanía, Sí, sí, sí. pintando, lo que Sí. sea, con un No le regateamos a Inditex. no le debes no le regateas a marcas nices de ropa, ¿no? Sí, No sí, sí. llegas a la tienda de, no voy a decir la marca, pero una marca de un centro comercial y dices, ya lo menos, A cualquier marca de mítica. ya lo menos, pues no, jamás vas a regatear Ujú. en una marca de un centro comercial, Sí, por supuesto. ¿no? ¿Por qué le regateamos a nuestras propias personas? Ujú. Y sí creo que a lo mejor es un tema de idioma, no digo que no, pero sí creo que el extranjero regatea mucho menos que el mexicano y por lo tanto, pues tampoco está bueno hacer eso, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. No, un tema de idioma a lo mejor es en chiste, pero sí también un tema de la moneda. A lo mejor para ellos es mucho más barato, sí. O, bueno, Sí. no a lo mejor, seguro es mucho más barato y por eso es más fácil incluso hasta dejar propina, ¿no? Posiblemente sí, pero usted ya lo sabe, a nosotros nos encanta leerlos en todas nuestras redes sociales. Hoy lanzamos, bueno, esta semana lanzamos una encuesta a través de X en nuestra cuenta Researchland Off y la pregunta que queremos que nos contestaran era ¿cuál crees que es el principal efecto de la gentrificación en tu ciudad? Y para eso quiero preguntarle a Lili, ¿cuáles fueron los resultados, Lili? El
En la encuesta de redes sociales, en la cual tuvimos más de 3.900 votos y preguntamos, ¿cuál crees que es el principal efecto de la gentrificación en tu ciudad?, nos contestó el 41% que es la mayor actividad económica, el 23% salida de residentes, el 22% pérdida cultural y un 14% mejora en la infraestructura. Hoy es noche de jueves, noche de Researchland. Te comes el libro en una serie. O sea, ya puedes estudiar para ser influencer. Síguenos en Spotify y en YouTube como Researchland, La tecnología sí está revolucionando y también está llegando al tema de la salud. porque esa cercanía de un solo partido en todos los poderes no la teníamos desde 1980. Los mejores datos en punto de las 7. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Lili, por estos datos y por supuesto a usted que nos conteste en todas nuestras redes sociales. Por eso los invitamos, no nada más a que nos sigan a través de todas nuestras redes, sino que se suscriban, que nos dejen comentarios, que nos platiquen acerca de este efecto y lo que opinan. Más adelante lanzaremos la pregunta que queremos leerlos en los comentarios. Y ahora, pues entrando como a esta parte de el contexto, ¿no? De qué es lo que está pasando con la gentrificación, pues quiero preguntar precisamente qué es lo que va a pasar con las cafeterías, con estos lugares, con estos comercios que hoy existen alrededor de estas colonias, si los extranjeros ya no son recibidos en estas zonas que se creen son gentrificadas. Yo quiero regresar a la encuesta que ¿Ok? acabamos de mencionar, porque el primer porcentaje, 42%, hablaba de mayor actividad económica. 23% hablaba de salida de residentes, ¿no? Entonces, pues mucho más el tema de la actividad económica subiendo. Entonces, ¿si es mala la gentrificación o nada más es un problema de que qué? Ok. ¿No? Entonces ahí nada más lo pongo en la mesa porque hay una incongruencia entre la primer pregunta en donde dicen sí, suben las rentas y tienen que sacar a la gente, 49% habla de eso y entonces es una cosa espantosa, pero ya cuando le dices, bueno, pero ¿cuál es el efecto ya final? 42% hay mayor actividad económica, ¿no? Mejor infraestructura, un 13.5% más. Entonces ya estás hablando de que 55% está viendo efectos positivos de la gentrificación. Cuando de entrada, en un inicio, se los pregunta si lo ve como súper negativo. Claro. Me O parece sea, que a lo mejor sí de inicio, lo que primero se ve es esta renovación, esta mejora de los espacios, ¿no? Públicos y comerciales, ¿no? Y sin embargo, no debería de ser necesario que llegaran otras personas de otro nivel socioeconómico para que esos espacios fueran lindos y pudiéramos tenerlos todos, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas no tan dichos, o no sé qué tanto se está mencionando allá afuera, pero yo no escucho tanto así debería de haber sido mi barrio antes de que llegara el gringo o quien sea, ¿no? ¿Por qué el gobierno no lo estaba haciendo? ¿Y por qué ahora sí se hace? Para que pueda haber esta derrama económica, porque se empieza a hacer ese movimiento. Entonces debería haber gentrificación o deberíamos estar gentrificados en cada rincón de la Ciudad de México para tener servicios de calidad. Y aún así, Deberíamos, no gentrificados, sino deberíamos de tener servicios de calidad. es que es eso, deberíamos Eso tenerlos, es. haya o no haya gentrificación. Claro. Y es lo que no estamos teniendo. Entonces sí es una cosa de molestia social, ¿no? No nada más es me tengo que desplazar, que sí creo que es uno de los puntos que más se habla y que más suena, extrañamente no tiene el peso, o nos damos cuenta que no tiene el peso según la encuesta, pero sí es un tema importante el saber que yo por ejemplo, que rento en un espacio relativamente céntrico de la Ciudad de México, si es así de, bueno, aquí me quedo a ver a cuándo me va a tocar, ¿no? Oye, pero a lo mejor le estás pegando al tema. O sea, a lo mejor es un tema de... ¿Y por qué a los gringos sí les ponen cosas bonitas y a nosotros nos ponen... Ándale. Sigue bien feo mi Ajá. barrio, ¿no? ¿Y por qué a estos güeyes les arreglan Porque la hasta que- colonia? Y Ajá, hasta porque que hasta que llegan llega alguien estos más. güeyes, entonces le arreglan la colonia, pero a mí me tienen mi colonia toda fregada y llena de baches y con hoyos y con También. saliéndose agua por todos lados, inundándose.
O sin agua, ¿no? o sin recolección, Y debe sí. ser un equilibrio, ¿no? O sea, debería de ser un equilibrio, no, por supuesto, no debería de haber un desplazamiento total de las personas que viven en lugares pues, que hoy son gentrificados, pero tampoco debería de haber este repudio absoluto a la Ujú. gentrificación, ¿no? Sí, o sea, yo no, no debería de haber este repudio absoluto a los extranjeros. O sea, eso es lo que no tiene sentido. Te puedes quejar porque en tu colonia no hay servicios, porque en Ujú. tu colonia no está tan bonita como la de allá. Yo creo que tienes todo el derecho de quejarte por esas cosas y levantar la mano y decir, no es un tema de que allá esté bien. Si allá se puso bonito y se puso caro, bueno, pues que Dios los bendiga y que ojalá los que están ahí hagan mucho dinero y ojalá ese dinero nos ayude a recolectar más impuestos y esos impuestos nos ayuden a que todas las colonias estén bonitas y con baches y sin baches más bien y sin todas las cosas que sí tienen ahorita muchas colonias, ¿no? Eso debería ser el centro de la gentrificación. Haces un lugar en donde se llama al turismo o se llama a estas personas que tienen moneda extranjera, que finalmente pueden pagar precios más altos, tienes más dinero en la ciudad y ese dinero lo usas para tener mejores servicios. Pero si nada más el tema es, no, vamos a meter leyes para que ya no puedan entrar estos muchachos y ya no puedan rentar más alto, pues eso de qué sirve, eso nada más retrasa el crecimiento de la zona, Claro. prohíbe que haya más dinero entrando a la ciudad, no sé. O sea, Y entrando a la ciudad, entre comillas, porque otro de los temas que tanto se está hablando es, y tú ponías como ejemplo, y me parece muy adecuado, yo tengo un departamento en cierta zona de la Ciudad de México que está mejorándose, pero si no tengo el capital para poder renovarlo y tenerlo al nivel de a lo mejor los otros, pues tampoco lo voy a subir tanto como los otros están subiendo. Y está ocurriendo esto de que las inmobiliarias están comprando espacios o departamentos o edificios en realidad viejos para renovarlos y meter cada uno de esos departamentos en Airbnb. Entonces, la inversión y la ganancia no es para los particulares, sino para las inmobiliarias. E incluso estos particulares también se quejan de pues, que ellos no están teniendo esta derrama económica. Los dueños de departamentos o casas pequeñas pues, no se están viendo tan beneficiados como las inmobiliarias, los grandes monstruos. El capital sigue moviendo y sigue siendo injusta la repartición de las ganancias o de los beneficios, digamos. pues ahí me permito diferir de ti. Por favor. Pues te están comprando tu propiedad y seguramente no te la están comprando a precios de hace 20 años, te lo están comprando a precios de ahorita, ¿no? Entonces, bueno, pues si se la vendiste a precios de hace 20 años, pues ¿quién fue el que se equivocó? Ujú. Tú se la tuviste que haber vendido al precio que hay ahorita. Y eso seguramente sea mucho más del precio de hace 40 años. Y el hecho de que lleguen inmobiliarias y metan un chorro de dinero a la zona, pues también es su riesgo. Están metiendo su lana. Entonces, pues también tienen derecho a ganar dinero por el riesgo que están tomando. No es nada más de que meten el dinero y ya mágicamente ya hicieron negocio. Pues no necesariamente, pueden meterle mucho dinero y a lo mejor no lo rentan. No, y en esta repartición igualitaria, pues a lo mejor también se pierde muchísimo en medio, ¿no? Eso no es como funcionan hoy los mercados, al menos en el mundo no funcionan así. Esta repartición igualitaria podría diluir las inversiones internacionales, incluso las inversiones nacionales, ¿no? Cuando no es negocio, pues dejo de tener interés. Claro. E incluso hemos notado de pronto que algunos de las, llamémosle, voces de la resistencia más allá de los vecinos que salen y se manifiestan para que sus rentas sigan más o menos estables, también nos hemos dado cuenta que hay sí algunos inversionistas nacionales que empiezan a poner locales o negocios mucho más accesibles, ¿no? Hay cafeterías que a lo mejor ya es algo que se venía cocinando como resistencia a cosas como Starbucks y demás, pero hemos encontrado cafeterías y a lo mejor ustedes las van a empezar a ver, son unas de una marca azul, que empieza a haber cafeterías chiquitas a precios mucho más accesibles, atendidos 100% por banda mexicana, pero además
que intenta tener este costo accesible para el barrio, para que no tengas que ir a comprar en los lugares más caros y puedas seguir teniendo tu café de calidad, ¿no? U otros espacios, o más bien se hacen muchas actividades al aire libre para empezar a apropiarse de estos espacios públicos y que no sea solo el turismo o peor aún, los nómadas, solo ellos, no peor pues, ¿no? Pero, porque estoy un poco de acuerdo en lo que dices, no es culpa del personaje, ¿no? Sino del hecho, pero no sean nada más ocupados por los extranjeros, sino que todos podamos ocupar, trabajemos, vivamos o pasemos por ahí, podamos ocupar de una manera cómoda los espacios, ¿no? Clases de baile, etcétera, que se están dando en estos nuevos espacios urbanos. Eso es una manera en la que la gente está intentando resistir a la gentrificación y poder seguir ocupando sus espacios. Ya lo otro de si se puede o no vivir, bueno, pues estamos pues ahí con a lo mejor algunas opiniones encontradas. Sin embargo, hay que intentar ver cómo sí podemos rescatar y dentro de este caos que se está haciendo, qué es lo bueno que nos pueda dejar. Habrá que ver un equilibrio, habrá que intentar que las políticas públicas funcionen no solo para el discurso, sino para la realidad. Y mucho más importante, habrá que ser congruentes con la lucha y con lo que hacemos todos los días, que era un poco lo que platicábamos pues, de los pueblos originarios. Pero vamos cerrando esta parte, vamos con los datos que nos da Lili para tener más contexto y regresamos con Arenas Movedizas para cerrar este episodio. Casi el 70% de los 1.6 millones de migrantes que residen en México son ciudadanos de Estados Unidos. México es el país de Latinoamérica con más nómadas digitales. Aunque los extranjeros representan menos del 1% de la población total del país, se concentran de manera desproporcionada en zonas específicas de la Ciudad de México. Esto genera un fenómeno llamado pérdida de identidad cultural, que también se denomina turistificación. La intensidad del turismo puede llevar a la disneylandización de la ciudad. Esto modifica atractivos culturales y naturales más orientados ahora al turista. Sin embargo, la gentrificación también a menudo conlleva la revitalización de barrios que antes estaban abandonados o con infraestructura en muy mal estado. Se observa una mejora en vías de transporte, el aumento de clínicas, instalaciones sanitarias y una mejor calidad en el acceso a la educación en estas zonas. ¿Y si en vez de terminar cada jueves como siempre, lo empezamos a cuestionar? Lo que vivimos, lo que pensamos y lo que nunca decimos en voz alta. Charlas reales, temas que nos atraviesan, invitados que nos inspiran. Esto es Noche de Jueves, el podcast donde todo puede pasar menos quedarnos indiferentes. Noche de Jueves, en nuestra segunda temporada. Síguenos en nuestro canal de YouTube como Researchland en la playlist Noche de Jueves. Muy bien, pues ahí los datos, pues ahora sí. Yo quiero opinar algo. Justo esto que está diciendo Lili me llama y quiero rescatar un par de puntos. Primero, esto último con lo que cierra, me encanta porque tiene que ver mucho con lo que venía diciendo Pablo, que es a menudo también revitaliza el espacio, ayuda al mejoramiento, entonces se ve más bonito, tenemos mejores servicios, pero también tiene esta parte de la disneylandización, que me parece un término que está muy padre, que empezamos a de pronto mezclar lo que nuestras tradiciones y lo que culturalmente ya conocemos como mexicanos, lo empezamos a también a maquillar, chinear, digamos, para que el extranjero también pueda convivir con ello, ¿no? E incluso cambiamos o modificamos algunas tradiciones o algunos rituales que ya tenemos para que el extranjero pues los viva con nosotros, ¿no? Y nos pasaba con la película de 007, que es Spectre, que creo que fue por ahí de 2015, por ahí, que hicieron ellos la película y entonces retratan este desfile masivo de Día de Muertos que pues no lo teníamos antes. Entonces, como vimos que funcionaba y como vimos que traía turismo, se implementó, incluso se utilizan muchos de los elementos que tenían en la película y eso pues nada más para generar más hype y más pues, turismo, ¿no? Pero empieza a cambiar los códigos culturales que teníamos hasta entonces. Y volvemos, es esta dualidad, qué tanto es bueno, qué tanto es malo, qué tanto vamos perdiendo poco a poco nuestra identidad, quiénes somos como mexicanos habitando X barrios. Difiero porque me parece que hay cabida para todo. Es decir, efectivamente el gran
desfile de muertos súper tradicional de este país. Fue inventado por una película Por Hollywood. por Hollywood, por una película del 007 más allá del 2010. Pero pues siguen haciendo el desfile, sigue viniendo gente, sigue depositando dinero, que creo que eso es muy importante para nuestra ciudad, que entre dinero a la ciudad es importante. Y si quieres ver, hay espacio para todo. Ese desfile no es tradicional mexicano, pero pues tenemos un montón de museos, tenemos un montón de lugares en donde podemos revisar nuestra historia, estar súper orgullosos de ella. Nada más falta irse al centro de la Ciudad de México para darte cuenta de los edificios, de las tradiciones, de los museos que hay ahí, del mero centro histórico, de la pirámide, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de lugares en donde tenemos esa cultura y veo difícil que se vaya a perder por completo. Ahora, que sí vamos retomando y haciendo cosas que nos sirven para que el turista se sienta cómodo y quizás venga más a México, pues yo no le veo nada de malo a eso, al contrario. Yo lo que veo malo es que no, ese dinero que entra no se vea reflejado en mejores servicios, en calles sin baches, etcétera, todo lo que ya mencioné antes, mejores servicios de salud, etcétera. Eso es lo que tiene el problema. Si estamos usando un desfile para que entre más lana al país, pues qué padre, ¿no? Pues hagamos muchos de esos para que podamos tener más dinero para tener una ciudad mucho más bonita para todos, no nada más para los que viven en esta zona más turística o Disneylandializada, como dicen, ¿no? Muy bien, pues ahora sí vamos a esta sección que se llama Arenas Movedizas. Vamos a preguntarle y quiero iniciar contigo, Pablo. Desde el gobierno, ¿se debería de priorizar más el derecho a la vivienda asequible o la inversión extranjera directa? A mí el tema de prohibir me conflictúa bastante. El señor presidente anterior decía prohibido prohibir, y pues es lo que estamos haciendo, estamos prohibiendo, ¿no? Estamos prohibiendo porque estamos limitando el poder hacer que la oferta y la demanda funcione en este tema. Y creo que no va por ahí, o sea, creo que el tema es, pues deja que esa zona crezca, que florezca, y hay que cobrar los impuestos que se deriven de todo eso y utilizar esos impuestos para que todas las zonas de alrededor empiecen a florecer, y entonces haces una zona más bonita, más grande, y así sucesivamente hasta que podamos tener una ciudad mucho más digna de la ciudad que tenemos, con mucho mejores servicios, sin tantos hoyos, sin inundaciones, sin un montón de cosas que pasan en esta ciudad, y que no nos merecemos vivir de esa manera. Porque el problema de la gentrificación es que el único problema que tiene la gentrificación, siento yo, es que salen personas que vivían en una zona muy padre y de repente se tienen que ir a vivir una zona muy fea. Y eso no está padre. Ellos deberían de salir de esta zona que es muy turística a irse a otra zona que no es tan turística, pero que también está bonita. Ese sería le dejas esta zona para entrada de divisas y te vas a vivir a otra zona que con esas divisas está más bonita. Así debería de funcionar. Muy bien. Y siguiente pregunta, Luis. Considerando el contexto mexicano, ¿la gentrificación es algo que es inevitable, que debemos de aprender a gestionar, o deberíamos de detenerla, ya no más extranjeros? No creo que sea una cosa completamente inevitable. Es que ponerle a lo mejor la etiqueta inevitable, también quitamos el peso o responsabilidad al gobierno, ¿no? Ya que ellos deberían regular, ¿no? Y quizás esa es la respuesta concreta, ¿no? Tiene que regularizarse, tiene que haber políticas claras que nos digan quizá qué es lo máximo mínimos en los que se pueden vender ciertos edificios, en qué condiciones, no nada más a lo mejor un edificio que está por demolerse,
se siga vendiendo como si estuviera, se sigue comprando, más bien, voy a recapitular. Un edificio en buen estado se compre como si estuviera a punto de demolerse, a precios muy bajos y entonces se rente muy alto. Eso pues ahí ya no le ayuda a nadie más que a la inmobiliaria, ¿no? Quizá. Entonces es ser muy claros en qué políticas se tienen que implementar para que el mejoramiento del hábitat sea el adecuado sin perjudicar a tantas personas, ¿no? Súper. Pues ahora sí, con esto vamos a las reflexiones finales. Por favor, Pablo, compártenos. ¿Qué concluyes de esto? Mi reflexión final tiene que ver con políticas que limiten la oferta y la demanda. Creo que tiene que ser con utilizar los recursos de una mejor manera para que estos recursos que llegan a estas zonas que son más turísticas o más de extranjeros sirvan para mejorar otras zonas en donde podamos vivir como mexicanos mucho más felices. Creo que los menos culpables de este tema son los extranjeros, que al revés vienen, chambean aquí y dejan su dinero, lo cual deberíamos de procurar que haya más, no que haya menos, y aprovechar esos recursos de una mejor manera. Muy bien, recuérdanos por favor tus redes sociales. Sí, claro que sí, redes sociales mías personales, @yo Pablo Levy en todas las redes sociales de la empresa, @researchland.of también en todas las redes. Muy bien. Luis, reflexiones finales. Comentarios finales. Bueno, siguiendo esta línea, pensando en que encontramos de pronto cosas muy positivas hacia el tema, yo solo rescataría 2 cosas, ¿no? Número 1, sí, ya va a llegar un mejoramiento de las comunidades y de los barrios, intentar que sean muy respetuosos para con lo que ya tenemos como códigos culturales, ¿no? Esto que nos pasó hace un par de años de el blanqueamiento de los puestos de lámina, de tortas y así, que todo ya era blanco, pulcro y y visualmente bonito, pues perdimos ahí un poquito de lo que platicábamos hace un segundo, de esta identidad, ¿no? Como barrio. Y número 2, el respeto, ¿no? También ya tuvimos por ahí algunos casos de clasismo, racismo de nuestros visitantes nómadas digitales. Entonces, pues eso, mientras seamos muy respetuosos entre nosotros, tanto desde el aspecto muy personal y a nuestra propia cultura, y pongamos a la gente, a la comunidad en un inicio, creo que no podría avanzar de una manera mucho más empática. Muy bien, pues con esto cerramos este episodio de Noche de Jueves, Noche de Researchland. Hoy platicamos acerca de la gentrificación, de que tenemos diferentes puntos de vista que pueden ser muy buenos, muy positivos, pero también que pueden ser negativos en algunas cosas. Lo importante es llevarlo mucho más allá del discurso político, que no se vuelva solo un tema de campaña, sino que realmente beneficie a la economía y sobre todo a los habitantes de las principales ciudades. Queremos escucharlo, por favor suscríbanse, síganos, déjenos en sus comentarios cómo vives la gentrificación tú en tu ciudad o en tu barrio. Les agradecemos como cada semana. Buenas noches, buen Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.